vimos un poquito la parte teórica y alcanzamos a hacer, creo que una actividad con un conjunto de ejercicios, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Creo que les había dado 50 números, hicimos un ordenamiento, me parece, Sí, eh, profe. y quedó para ver hoy día. ¿Se acuerdan? Yo les dejé un modelo de TDF, la tabla de distribución de frecuencias, ¿se acuerdan? Sí, Sí, profesor. Sí, fue lo último que dio, profe. frecuencia Claro, absoluta. acá, exacto, yo acá lo voy a mostrar, a ver si la tienen ustedes a mano. ¿Se puede ver? Se Sí, ve, profe. profe. Sí, profe. Sí, es la misma. Es la misma. Entonces ahora, eh, si todos la tienen a mano, yo les voy a ir dictando qué representa cada una de la definición de cada una de esas variables. Porque a mí no me gusta llenarla y que no sepan cómo, para qué sirve, digamos, ¿me entienden? O sea, cualquier otro capaz que dice, bueno, miren, esto es una tabla de distribución, la vamos a llenar y listo, pero no es así. El tema es que ustedes lo entiendan, sepan concretamente para qué sirve cada una de esas frecuencias. Cada una tiene un significado importante. Bueno, si tienen la tabla a mano, yo, yo les voy a ir dictando para que ya quede la teoría puesta en el cuaderno de ustedes. Así la clase que viene ya arrancamos con el otro proceso estadístico. O sea, continuamos con el proceso estadístico de forma presencial. Bueno, si quieren empezamos y ponemos como subtítulo TDF con mayúscula. Todo con mayúscula. Profe, TDF. Sí. disculpe que lo moleste, quería avisarle que yo estoy tomando la clase junto con Joana Pescar acá en mi casa. Si quiere, prendo la cámara, ¿Aló? así nos ven. No. Dígame entonces el nombre de la persona que está. Acá figura como Quesada. ¿Quién es la otra Sí, persona que está? Joana Pescara. Profe. Pescara. Listo, ya la anoté ya. Gracias. Gracias. Listo. Bien. Entonces, no, porque a mí me queda registrado uno solo, el que figura en pantalla nada más. Por eso está bueno cuando me avisen, cuando se junten de a dos o tres, me avisan. Bien. Profe, disculpe, antes que empiece la clase, ¿hay que poner el presente en el chat o usted enseguida con...? Yo tengo un programa que ya deja directamente asentado aquí dentro. Ah, bien, gracias. Bien. Eh, Vamos a empezar primero a definir cada una de las cuestiones. Entonces, primero ponemos TDF con mayúscula, que ya saben que significa tabla de distribución de frecuencias. Pónganlo eso. TDF, tabla de distribución de frecuencias. Entonces, ahora les explico qué es lo que es la tabla de distribución de frecuencias. Bien, ¿ya lo pusieron? Sí, profe. Sí, profe. Ponemos lo siguiente, Sí, profesor. dos puntos. Ponemos lo siguiente. Este paso de confeccionar la tabla es el primero en todo el proceso que tiene procedimientos matemáticos. Punto aparte. En esta tabla se vuelcan distintos tipos de frecuencia, distintos tipos de frecuencias que nos permiten entender características
Profe, ¿me puede volver a repetir qué dijo antes de características? A ver si alguien lo leo, pero ¿alguien lo puede leer? Permite entender. Permite entender características individuales y grupales del conjunto de los datos. Bien, ahí queda. Bueno, ¿está copiado? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Lo que le acabo de decir es que en todas estas columnas van a aparecer distintas frecuencias. Y cada una dice algo acerca de los datos, ya sea en forma individual, del mismo dato solito, o del grupo, del conjunto de los datos. Nosotros vamos a arrancar con la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, hasta llegar a la frecuencia porcentual. Que esa frecuencia porcentual es la más importante de todas, porque es la que más conoce el común de la gente. Es el porcentaje de salida que tuvo, ¿no es cierto?, cada uno de los datos. Eso es lo que usted da a conocer normalmente en una encuesta, en algo, lo que da a conocer es el porcentaje, porque es lo único que entiende la gente, el que no sabe nada de estadística. Pero para llegar a la frecuencia porcentual, que es la última, tenemos que pasar por todas las otras frecuencias. Eso es lo que no sabe el común de la gente, que hay todo un proceso para llegar a esa frecuencia porcentual. Bien, ponemos ahora abajo, entonces, ya definimos qué es lo que era la tabla de distribución de frecuencia. Empecemos ahora a definir cada una de las cuestiones que aparecen acá en la tabla. La primera es la X. Entonces pongan la X en mayúscula, 2 puntos. Y ponemos lo siguiente. Es variable estadística. Es la variable estadística. Profe, dice, ¿es la variable estadística o la variable estadística sola? No, es la variable estadística. X, 2 puntos, es la variable estadística. Coma. O sea, son las respuestas, que formarán el conjunto de los datos. Listo. Bueno, ¿saben por qué se llama? ¿Todos pusieron, ya lo copiaron? Sí. Bueno, ¿saben por qué se llama variable estadística? Es la respuesta que usted recibe. ¿Vieron cuando yo les di? Creo que nosotros trabajamos con un conjunto, creo que hablaba del problema, creo que decía de las horas extras, ¿puede ser algo así? Sí, lo profe. Sí, profe. El que hicimos en clase. Bueno, ustedes recibían una respuesta, ¿no es cierto?, cuando preguntaban. Ustedes iban y le preguntaban a uno de los trabajadores, bueno, a un enfermero, ¿cuántas horas extras tenés vos por semana? Y él le daba una respuesta. ¿Qué respuesta le dio? 5. Otro le dijo 7, otro le dijo 6. Bueno, esas respuestas que ustedes reciben se llama variable estadística. ¿Y por qué se llama variable? Y porque no es siempre lo mismo lo que se estudia. Se podría haber preguntado por otra cosa. Entonces, algo que es variable, ¿se entiende? Por eso se le llama variable estadística. ¿Está bien? Bien. Lo que viene ahora, van a poner FA con minúscula, FA con minúscula. 2 puntos. Profe, disculpe, ¿cómo dijo? FA con minúscula. FA con minúscula. 2 puntos.
Esa es la segunda, la que está acá, miren, ¿ves? ¿Se puede ver? No. No. No, Ahí. profe. ¿Ahí se ve o no? Sí. Sí, sí. Ahora sí. Bueno, esa es la Fa, la frecuencia absoluta. Bien, 2 puntos. Representa la cantidad de veces, en que se repite el mismo valor de la variable. Bueno, ¿lo copiaron eso? Sí, profesor. Sí, profe. Ustedes lo hicieron eso. Lo hicieron cuando hicimos el conteo estadístico. ¿Se acuerdan qué hicieron? Cuando yo les di los números todos desordenados, ¿ustedes qué empezaron a hacer? Cuando yo les dije Ordenarlos. a ordenarlos, ¿cómo? Iban contando la cantidad de veces que se repetía un mismo número, ¿no es cierto? Sí, profe. Y bueno, eso es lo que le acabo de dar. ¿Qué representa? Sí, ¿qué representa? La cantidad de veces que se repite un mismo valor de la variable. ¿Mm? A eso se llama un dato individual, propio, un dato propio del dato, digamos, ¿me entienden? Una característica propia del dato. Por ejemplo, 5 horas extras, ¿cuántas veces se repitió? No sé, 8 veces. Bueno, ese 8 es la frecuencia. ¿La frecuencia de quién? Del 5. ¿Me entienden lo que digo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Profe. Bien, ahora vamos a una frecuencia que es muy importante, que es la FAA con mayúscula. FAA con mayúscula. Esta que está acá. Si la tienen en su tabla. ¿La no? No se ve. No se ve, profe. ¿No se ve nada ahí? Active la cámara. Está la cámara activada. ¿Ahí se ve o no? Está Salía ahora su sí. foto. Sí, Es esta, la tercera. Frecuencia absoluta acumulada. ¿La ven? sí, Ahí ahora está. sí, profesor. Bueno, y Profe. ustedes la tienen ahí en el modelo que copiamos. Sí. ¿La ven? Bueno, 2 puntos. Y ahora después la explico. Esta frecuencia, esta frecuencia representa la acumulación en forma ordenada de todos los datos. ¿Se entendió? ¿Lo copiaron? Sí, Sí. profe. Bueno, ahora esta, me voy a detener un poquito en esta, porque esta es muy importante. Y se usa normalmente, la usamos, es una frecuencia que se usa, ¿saben cuándo se usa mucho? Cuando hay elecciones, por ejemplo. Prontamente vamos a tener elecciones el año que viene. Y como en todas las elecciones anteriores, ustedes saben que, vieron que termina, por ejemplo, bueno, a las 9 de la noche terminan, digamos, se diría que se terminan de llegar, de cargar los datos, digamos. Porque empieza lo que sería el escrutinio. ¿Qué es lo que es el escrutinio? Contar los datos. Entonces, primero cierran
como ustedes saben, a las 6 cierra la votación y de ahí se empiezan a mandar en las escuelas mismas, no sé si alguno ha participado alguna vez de algún proceso de estos, si les ha tocado estar en esos procesos. Fiscal. ¿Cómo? Fiscal. Claro, si a alguno le ha tocado alguna vez, ¿qué es lo que se hace? Adentro de una urna, adentro de un aula. Bueno, se trae la urna. Se cuentan los votos. Claro, se cuentan, se ponen un pizarrón, partido A, partido B, partido C, partido D, partido E, pónganle 5 partidos. Van sacando voto por voto y se va haciendo una rayita, ¿no es cierto? Y una rayita a donde cayó tal voto. Partido A, entonces cuando terminan de contar, dice el partido A tiene, no sé, 250 votos, el partido B tiene 320, el partido C tiene 45. Se cierra eso y se manda un telegrama, se manda un sobre y de ese sobre va al correo y se manda un telegrama. Ese es el movimiento básico, pero lo que están haciendo ahí estadísticamente es un conteo. ¿Lo entienden? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. En una sola escuela y en todas a la vez se está haciendo entre las 6 de la tarde y las 8 más o menos. Se está haciendo ese trabajo. Eso es lo que se está haciendo. Entre las 6 y las 8 de la noche, siempre se está haciendo ese trabajo. Eso es lo que se demora más o menos. Se cierra la urna y se manda el telegrama. Ustedes ya hicieron el conteo, listo. Entonces esos datos van cayendo, ¿no es cierto? ¿A dónde? Al Registro Nacional, donde van cargando los datos a nivel nacional. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, Sí, profe. Entonces, ¿qué se hace acá? Vamos ahora a nuestro proceso, ¿Vieron dónde está la frecuencia acumulada? Perdón, en la columna de las X, acá al principio. ¿Se ve la hoja? Sí. ¿Se ve la hoja o no? Díganme, en ese caso, ¿quién pondrían ustedes acá, en la X? ¿Los partidos? Claro. Los partidos políticos. El partido A, el partido B, el partido C, el partido D, ahí irían los partidos. Pero ¿saben qué se hace pícaramente? En realidad no pícaramente, se hace justamente para tener una tendencia. Se pone arriba, en los lugares, los que se supone que van a tener mayor caudal de datos. Los que se supone que van a tener mayor caudal de datos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a entrar los datos, van entrando, se van contabilizando, y vieron que más o menos, como a las 11:30, 12, empiezan a alargar alguna información. Sí, el boca de urna, ¿qué le dice? No, boca de urna es antes. Boca de urna es antes. El boca de urna se hace antes. Ah, el de las mesas. El boca de urna El es un conteo que se hace antes, también es un proceso estadístico, pero se hace antes de las mesas. Este no se llama boca de urnas. Estos son datos reales. Pero ¿qué pasa? Esta frecuencia absoluta acumulada, ¿qué va a pasar? ¿Por qué ellos pueden decir, la nación puede decir, ha votado ya el 12% de la población, por ejemplo? ¿Por qué? Porque cuenta esto, miran la frecuencia acumulada, cuenta la cantidad de votos que hay hasta el segundo lugar. Y tiene el total, porque el total sabemos cuántos somos los que votamos, ya se sabe de entrada, los que están, por ejemplo, nosotros no sé, pero seremos este año, no sé, puede ser que sean 30 millones, un ejemplo, calculo yo, 32 millones los que votan, puede ser. Sacando los menores y sacando los mayores, no sé de qué edad, que pueden ir a votar o no. Pero creo que el padrón podremos ser 35 millones, una cosa así, los que vamos a ir a votar, ¿puede ser? Puede ser. Claro, porque somos 48 millones, creo que salió en la última encuesta. En el último censo. ¿Se acuerdan ustedes cuánto en el último censo que hicimos este año? No, profe, yo no me acuerdo.
No. Creo que somos 48 millones, no llegamos a 50, 48 millones, una cosa así. Pero de esos, ¿cuántos votan? Los que son mayores de 18, creo, de 16, no me acuerdo. Entonces, bueno, el total, póngale, vamos a poner un número. Suponemos que se sabe que van a votar el 35 millones, un ejemplo. Entonces, el total lo tenemos. Pero en la frecuencia, volviendo a nuestro estudio, en la frecuencia acumulada, acá, ¿lo ven? ¿Qué va a pasar? Se va a... cuando ellos miran la acumulación de datos que hay entre los dos primeros partidos, ¿no es cierto? ¿Ustedes me están atentos a lo que les estoy diciendo? Sí. Cuando ellos miran los dos primeros datos que están acumulados, los partido A y partido B, que son los dos primeros, ellos dicen, por ejemplo, ahí cuentan 900.000 votos, un ejemplo. Entonces ellos dicen esto, escuchen bien. Si 35 millones es el 100%, 900.000, X. ¿Qué hacen ahí? Una regla de tres simple. Una regla de tres simple. Y saben hasta el momento cuánta gente, qué porcentaje de gente es la que ha votado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, en realidad, en un proceso estadístico, cuando ustedes ya tienen todos los datos, la frecuencia absoluta no sirve para mucho. Pero cuando es un proceso que se llama activo, y en el momento, como son las elecciones, sí es importante. Porque justamente lo que hace es mostrarles, ¿no es cierto?, qué está pasando instante tras instante, hora tras hora. ¿Se dan cuenta? Y yo les digo, ya normalmente sucede esto, ya con el 20% nomás con el 20% de todo el país ya encuestado, que ya llegó el conteo, eso ya es lo que en estadística se dice marcar una tendencia. Ya marca una tendencia. ¿Se entiende? Que es muy difícil de romper después. O sea, si un partido, póngase, le lleva al segundo partido 15 puntos, por ejemplo, de diferencia, ya cuando está el 20% del total, ya es muy difícil que cambie drásticamente ese resultado. Puede variar 1 o 2 puntos para uno o para el otro, pero drásticamente no va a variar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Por qué? Porque 1 millón de personas es una muestra grande con respecto a 30 millones, es una muestra grande. Es lo mismo que yo siempre les digo, no siempre se trabaja con toda la población. Eso lo expliqué la clase pasada. Normalmente se puede trabajar con una buena muestra. Cuando uno tiene una buena muestra, directamente trabaja y se queda con los resultados que le dio la muestra. Pero usted va a decir, de eso va a decirlo, las características que tenga que decir, la va a decir para toda la población. ¿Se acuerdan cuando les di el ejemplo? Por ejemplo, si yo quiero saber cómo está mi sangre, no hace falta que me saque toda la sangre. Me sacan una muestra nada más. ¿Se acuerdan? Sí. Esa Sí, muestra la analizan, pero lo que van a decir de esa muestra es lo que dice de toda mi sangre, no solamente ese poquito de sangre que me sacaron. Lo que vayan a decir de esa muestra es lo que dice para toda. ¿Escuchan a mi perrito? Sí, profesor. Ya se los voy a mostrar. Bueno, ¿se entendió entonces? Más Sí, o sí. menos. Sí, profe. Es muy importante en ese tipo de procesos, es la acumulada. Es la que ya más o menos va diciéndonos, nos dice mucho en el mismo proceso estadístico. Nos dice mucho en el mismo proceso estadístico. No tiene... el estadista no necesita terminar todo el proceso para ya más o menos tener un resultado acerca de lo que va a acontecer. ¿Me entienden? Esa es la frecuencia acumulada.
Bien, ahora vamos a poner la que viene, que es frecuencia FR, con minúscula, que es frecuencia relativa. Bien, y ponemos lo siguiente. Matemáticamente, la frecuencia relativa es un pasaporte directo a la frecuencia por... Escuche, profesor. Profe, ¿la frecuencia qué? Lo dicto de nuevo. La frecuencia relativa matemáticamente es un pasaporte directo para calcular la frecuencia porcentual. Profe, ¿cómo dijo la última parte? ¿Directo a la frecuencia? No. Porque dije se que- le cortó, profe. bueno. Matemáticamente es un pasaporte directo para calcular la frecuencia porcentual. ¿Ahí lo escucharon bien? Sí, ahí sí, profe. Sí, Bueno. gracias. Sí, profe. Déjenme que les diga. No copien nada. La frecuencia relativa en realidad no sirve para nada. Vieron, así como como la frecuencia acumulada o como la frecuencia absoluta. En realidad, cuando ustedes la ven ahí, dicen, esto no me sirve para nada. No puedo decir nada, porque siempre va a ser 0, algún número, 0, algo. Ya vamos a ver cómo se calcula. Pero no sirve para nada. Pero en realidad no puede ser que esté puesto ahí para que no sirva para nada. Me sirve para calcular la próxima frecuencia, que es la frecuencia porcentual. Miren, yo ahora les voy a mostrar dos fórmulas. La de la frecuencia relativa y la de la frecuencia porcentual. ¿Se puede ver acá? Está muy cerca, profe. Sí, profesor. ¿Está muy cerca? Ahí. Sí, Ahí. Ahí se ve. Sí. Bueno, ¿qué leen ahí? Copien lo que leen. ¿Qué leen? ¿FR a qué es igual? Igual a la AM. frecuencia. Porcentual. Frecuencia porcentual. ¿Cómo? No. Empecemos por la primera acá. FR. ¿A qué es La igual? relativa. La frecuencia relativa, ¿qué es esta? Absoluta. ¿A qué es igual? Es igual a la frecuencia absoluta dividido N. N. No se ve, No. profesor, la imagen. Ahí se ve. No. Yo le veo la foto suya nomás. ¿Ahí se ve o no? No, profe, se ve su foto. No. Se congeló, me Es parece. raro. Ahí se ve. Ahí se ve. Un poco más Sí. atrás, Un poco más atrás. Ahí. más. Ahí se ve. Ahí está. Bueno, ¿qué se ve ahí? Dígame. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta sobre n. Bien. ¿Y al lado qué dice? Frecuencia porcentual es igual a frecuencia relativa por 100. Perfecto. Se volvió a salir la foto, Yo la saqué yo. Perdón. Bueno. Me quedé en la mitad.
No importa, ahora se las dicto. Le pongan frecuencia relativa igual a frecuencia absoluta dividido n. ¿Se ve algo ahí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Y al lado pongan frecuencia porcentual, ¿a qué es igual? Frecuencia Frecuencia relativa. relativa por 100. Frecuencia relativa por 100. Listo. Fíjense que entonces ahí se dan cuenta para qué sirve la frecuencia relativa. ¿Para qué sirve? Y porque la van a necesitar al lado para calcular la frecuencia porcentual. Para eso nada más sirve. Ustedes calculan la frecuencia relativa y de ahí van a poder calcular después la frecuencia porcentual. Por eso yo les decía que la frecuencia relativa cuando usted la... Sí. ¿Y qué es dígame. N? ¿Qué es ¿Qué? N? N es la cantidad total de elementos de la muestra. En el caso que hicimos nosotros en el ejemplo, ¿se acuerda? Creo que eran 50, si mal no me equivoco. ¿Puede ser? Sí. El Sí. ejemplo que hicimos en clase. Bueno, N es la cantidad de elementos que tiene la muestra. Entonces, miren, voy a volver a poner la foto. Pero ahora de esta. ¿Se ve ahora la tabla? Sí. Bueno, Sí. estamos en esta frecuencia, en la relativa. ¿Ven a dónde estamos acá? Sí, profe. Bueno, ¿cómo dice que se calcula? Alguien que me repita la fórmula. Frecuencia absoluta Acá, sobre N. esa que está acá. ¿Quién es N? N va a estar acá, ese total que está ahí. Ahora lo voy a poner con el fibrón acá, N. ¿La ven ahí la N? ¿Se ve? Sí. Claro, cuando ustedes suman todo, les va a dar acá. En el caso nuestro, ¿cuánto nos dio acá? 50, ¿se acuerdan? ¿Se Sí, acuerdan? sí. Sí, Bien. sí. ¿Alguien tiene el ejemplo que hicimos a mano? ¿Ustedes profe, hicieron lo el noté. conteo? Bueno, Sí, profe. dígame, ¿cuál es el primer valor que hay acá en la frecuencia absoluta? El primero. 7. Bueno, y 7 acá abajo, personas. y acá abajo es 50, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo sería la primera frecuencia relativa? Sería 7 Sobre 50. dividido 50. Después la segunda, ¿cómo sería la segunda que tiene ahí? También es 7. 7 siete. dividido 50. Y todo lo que les da lo van poniendo acá, en la frecuencia relativa. ¿Se dan cuenta? Sí, profesor. Bien. Sí. Bueno, entonces, todos esos números, por ejemplo, 7 dividido 50, 8 dividido 50, 15 dividido 50, siempre les va a dar 0, y algo. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes lo miran, dicen, esto no me dice nada. Pero claro, después cuando aplican la fórmula de la porcentual, ¿cómo se calcula lo acaban de notar? ¿Cómo se calcula la frecuencia porcentual? Frecuencia relativa por 100. Claro, cuando ustedes tengan ahora acá toda la frecuencia relativa, lo único que tienen que hacer es multiplicarla por 100 a cada una de estas. Les va a dar esta, la porcentual. ¿Se entiende? ¿Se ve ahí la hoja Sí. o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, acá vamos a tener la frecuencia relativa. Cuando multiplicamos por 100 a esta, nos va a dar esta que está acá, que es la porcentual. Que en realidad la porcentual es la más importante de todas, porque esa es la que nos dice el porcentaje de salida que tuvo cada valor de la variable. Sí, dígame. Mire, usted nos podría explicar frecuencia absoluta con el ejemplo este que tenemos, porque no me quedó muy claro qué es lo que era. Absoluta acumulada. La absoluta acumulada. La acumulada, bien. Bueno, hagamos una cosa. ¿Todos copiaron esto? Sí. Sí. Bueno,
¿Y todos tienen el ejemplo que hicimos la semana pasada? Sí, profe. Bueno, Sí. quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Vieron estas dos primeras columnas? ¿Se ve Sí. ahí o no? Sí. Sí, profe. Bueno, esas dos primeras columnas, ¿tienen el conteo que ustedes hicieron, el conteo estadístico que hicieron del Sí, ejemplo? lo llenamos. Claro, pues, porque es lo mismo. Estas dos son el conteo estadístico que ustedes hicieron antes. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Háganme un favor, miren. Pongan en la TDF, les voy a dar 5 minutos. Pongan la X que obtuvieron en el último ejemplo con la frecuencia absoluta. Y al fondo que sumaba 50. El ejemplo que hicimos de las horas extras. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo estoy poniendo. Vayamos haciendo eso, así llenamos toda la tabla. En 10 minutos. Vamos haciendo frecuencia relativa. No. Solamente que pongan los datos que ya tenemos. Eso se lo voy a explicar yo eso ahora. Ah, bueno. Solamente los datos que tiene usted. Los que teníamos del conteo estadístico. La X y la FA, nada más. Van a escuchar gritar un poquito, pero no puedo cerrar la puerta. Porque si no se me corta el internet. Venga, muchachos. Bueno, ¿ya lo copiaron todo? Sí, profe. Miren quién tengo acá. no se ve. No se ve, profe. Se ve su foto. ¿Cómo mi foto? Sí, ¿No se ve nada? ahí sí. Ahora sí, una Ahí pena. sí, profe. ¿Qué tal el amigo que tengo acá yo? Está bonito, profe. ¿Lo ven el salchicha o no? Y ahora no. Ahora no. No se ve, profe. Otra vez No se se ve ve, su foto. profe. Ahí, Claro ahí que se sí. ve. Ahí Ahí se se ve. ve. Ah, Qué bonito. ¿Se puede ver entonces? es Ahí precioso, se es ve. muy viejito. Yo Ay, tengo lindo. 3 salchichas. Ah, bueno. Bueno. ¿Lo llenaron ya? Sí, Entonces, de la TDF, ¿qué tenemos? La X y la FA. ¿Está bien? sí. Bueno, ¿saben cómo se hace la que está al lado? La FAA con mayúscula, la frecuencia acumulada. Miren, No. ¿se ve la hoja o no? Sí, la hoja sí. Sí, Sí, profe. Acá tienen un número, un primer número. ¿Cuál es? 7. 7. ¿Y abajo qué sigue? 7, 7. ¿Y qué sigue? 10, 10. 15, 15, 8 y 8 y 3. 3. Bueno, el primer número, el 7, pónganlo acá. ¿Ya lo pusieron? En frecuencia acumulada, profesor, pero se le Claro, fue ponen otra vez la 7. imagen. Sí, 7 en frecuencia acumulada lo ponen. Ahí. ¿Se ve la hoja o no? Sí, ahí sí. Bien. ¿Ya pusieron el primer 7? Sí, Bueno, ¿cuál es el segundo número que hay acá? 7 también. Se lo suman al que está acá al lado. ¿Y cuánto les queda? 14. 14. Pongan 14. Ahora le suman el tercero. ¿Cuánto les da? 24. 24. Lo ponen acá. Y así van sumando.
El último acá tiene que ser igual que este, 50. Háganlo, a ver. Sí, dio 50. Sí, profe, está bien. Perfecto. Entonces ya entendieron cómo se hace la acumulada. ¿Todos la Sí, entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Va acumulando. Se copia el primer error y se le van sumando el que viene. Y así. Y así se va formando. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, Vamos a la frecuencia relativa ahora. ¿Tienen un teléfono con una calculadora a mano? Sí. Bien. Sí. Fíjense, ¿cómo se calculaba la frecuencia relativa? Se los vuelvo a preguntar, ustedes tienen la fórmula ahí. Frecuencia acumulada más n, dividido a n. Quedó en No. frecuencia Miren la ley. absoluta. Frecuencia absoluta, profe. Frecuencia absoluta dividido n. ¿Está bien? Claro, Bien. el n era el total de la Claro, absoluta. en el caso de ustedes va a ser 50, el n. Entonces, frecuencia absoluta, la primera, esta que está acá. Entonces, ¿cuál es el primer número que tenían ahí? 7. 7 dividido 50. Sí, profe. ¿Cuánto les da eso? 0,14, profe. 0,14. Bueno, si algún número les da con más decimales, siempre se corta en 2, ¿saben? Sin redondear. Entonces ahora vayan haciendo cada frecuencia absoluta dividido n. 7 dividido 50, después creo que 7 dividido 50, después 10 dividido 50. Así háganlo y vayan poniéndolo en la frecuencia relativa, con 2 decimales. Les doy tiempo. Profe, ¿le puedo Sí, pedir pregunte. un favor? Sí. Recién vio que yo con Dayana le preguntamos sobre la frecuencia absoluta acumulada. Sí. Justo cuando la explicó se nos cortó el internet y no la pudimos escuchar, disculpe. Enganchamos de vuelta cuando decía frecuencia relativa. ¿Pero qué quiere que le dicte? ¿Qué es la frecuencia absoluta? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se calcula para rellenar la tabla? Ahora estamos sacando frecuencia relativa, que eso lo entendimos. Ah, bueno, la anterior. Pero no. Sí. La anterior era así. ¿Se puede ver la hoja mía o no? Sí. Bueno, acá hay una frecuencia absoluta, que es el 7. ¿Está bien? Sí. Lo pone acá el primer 7, al lado, en la acumulada. Sí. Bien. ¿Cuál es el segundo valor que tiene acá? 7. Bueno, se lo suma al que tenía antes acá. ¿Y cuánto le da? 14 entonces. Ah, sí. Después le sumo 10 y me queda 24 y así. Así. Ah, bien. Gracias, profe. Bien, ¿ya calcularon todas las frecuencias relativas? Sí, profesor. Sí. Bien. Ahora les voy a pedir, ¿saben qué? Que las sumen a todas para poner cuánto da el casillero total. O les da 1 o les da 0,99 o 0,98. A ver cuánto les da. 1. profe. Clavado. Pero les voy a decir una cosa. Es coincidencia, ¿eh? Normalmente no da 1. Lo que sí tienen que tener seguro es que no puede darles más de 1.
siempre les da o un aproximado o 1. En este caso les dio 1, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Sí, profe. ¿Todos lo hicieron? ¿No les quedó duda de cómo se calcula la frecuencia? Sí, profe. Bien. Bien. Ahora, miren cómo es la fórmula de la frecuencia porcentual. ¿Cómo dice que es? Frecuencia Frecuencia relativa. relativa. Frecuencia relativa multiplicada por 100, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, háganme el favor. Ahora, cada frecuencia relativa, multiplíquenla por 100 y la ponen en la columna de la frecuencia porcentual. Y después suman todo, a ver cuánto les da. Les doy Da 5 100, minutos. profe. Yo les doy 5 minutos, háganlo. Después se suma todo eso, profe. Claro, después suman todas las frecuencias porcentuales que tienen. A ver cuánto les da. Profe, da 100. Y si les dio 1 la frecuencia relativa, acá les tiene que dar 100. ¿Ya lo sacaron algunos? Sí. Sí, profe. ¿Cuánto les dio al final? 100. 100. 100. Vieron que no es Siempre, tan profesor. difícil llenar la TDF. Nosotros les cuento cómo estamos ahora en el proceso estadístico. Lo primero que se hace es la obtención de los datos. ¿Está bien? Obtenemos los datos. Los datos vienen todo en crudo, todo desordenado. Segundo paso, ¿qué hacemos? El conteo estadístico. ¿Está bien? Que ustedes lo hicieron en la clase pasada. Sí. Bien. Tercer paso, ¿cuál es? La TDF. Confeccionar lo que es la TDF, la tabla de distribución de frecuencia. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bien. Hasta aquí el proceso realmente es muy importante. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Viene lo que se llama el cálculo de las medidas de tendencia central. ¿Quiénes son? El promedio, la moda y la mediana. Son 3 medidas. Promedio, moda y mediana. Las tenemos que calcular. Y después de eso, es el cuarto paso. Y el quinto y último son los gráficos estadísticos. O sea, tenemos que hacer el gráfico de barras, que se llama, y el gráfico circular. Que eso es lo que se le muestra al común de la gente. Al que no sabe nada de estadística se le muestran los gráficos. Por eso son tan populares y se ven en la televisión, en los diarios, en las revistas. Siempre se muestra un gráfico estadístico que la gente lo puede interpretar. ¿Me entienden lo que les digo? A la gente no le podemos mostrar una TDF, no va a entender nada. No tiene sentido. Ahora un conjunto de números ahí, ustedes lo están viendo en este momento. Pero ahora ustedes algo entienden. Saben cómo tuvieron que llegar a la frecuencia porcentual.
tuvimos que hacer toda una TDF, una tabla de distribución de frecuencia, para llegar ¿a qué? A la frecuencia porcentual. Que en definitiva, ¿qué es lo que es la frecuencia porcentual? Es el porcentaje de salida que tuvo cada uno de los elementos de la muestra, ¿me entienden? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, esa es la más importante de todas y es la que se revela completamente, la que la gente entiende. Vuelvo al ejemplo, ¿por qué pongo siempre el ejemplo de los escrutinios, de los políticos? ¿Por qué? Y porque ahí la televisión estamos viendo permanentemente porcentaje de uno, porcentaje del otro, gráficos estadísticos de uno, la tendencia, todo eso está en la tabla de distribución de frecuencia. Ustedes ahora, ya con este pantallazo, y cuando terminemos el proceso, van a saber entender perfectamente lo que está aconteciendo en un proceso estadístico. ¿Me entienden lo que les digo? Pero aparte, ustedes ya pueden hacer un proceso estadístico si algún día trabajaran en algún lugar donde le piden que lo hagan. Normalmente no le piden a un enfermero profesional hacer un proceso estadístico, pero es parte del conocimiento que tiene que tener un enfermero profesional. Porque el enfermero profesional también acumula datos y va anotando en algunas planillas. Entonces, puede rápidamente hacer en su mente, o si no, en su casa, bien con papeles, todo un proceso estadístico acerca de algo. Se lo pidan o no se lo pidan, digamos. Entonces, lo importante de esto es que ustedes sepan entender qué es lo que es un proceso estadístico. ¿Hasta ahí estamos bien, entonces? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. La clase que viene, en forma presencial, si Dios quiere, el próximo viernes, vamos a meternos con todo lo que es las medidas de tendencia central. Pero ahí ya se necesita pizarrón para calcularlas y todo eso. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que hacerme? No, por ahora no. Si ha quedado algo en el tintero que no lo hayan entendido, me dicen. ¿Todos entendieron todo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. profe. Entonces. Bien. Entonces, estamos por terminar la clase. Nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Chao, profe. Nos vemos.